El encuentro que cambió todo. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid, creando pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas. Alejandro Mendoza se ajustó el cuello de su abrigo de cachemira mientras caminaba apresuradamente hacia su Mercedes negro. A los 42 años, era uno de los empresarios más exitosos de España, propietario de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Europa. Su rostro, endurecido por años de decisiones difíciles y traiciones empresariales, reflejaba la frialdad que había cultivado como armadura contra el mundo. El día había sido especialmente agotador. 3 reuniones consecutivas, 2 contratos millonarios cancelados y una discusión acalorada con su socio principal. Todo lo que Alejandro quería era llegar a su ático en el barrio de Salamanca, servirse un whisky de 30 años y olvidarse del mundo hasta el día siguiente. Mientras esperaba que su chofer terminara de hablar por teléfono, notó una pequeña figura acurrucada bajo el toldo de una pastelería cerrada. Era una niña de aproximadamente 8 años, con el cabello castaño empapado y un vestido rosa que alguna vez había sido bonito, pero ahora estaba manchado y arrugado. Sus grandes ojos marrones miraban fijamente el escaparate iluminado de la pastelería, donde se exhibían tartas de cumpleaños decoradas con princesas y unicornios. La niña tenía en sus manos un pequeño papel arrugado, y de vez en cuando lo miraba con una expresión de profunda tristeza. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación que había logrado suprimir durante años. Intentó ignorarla, pero algo en la postura de la pequeña lo mantuvo observando. ¿Qué haces aquí tan tarde, pequeña?, le preguntó, acercándose lentamente para no asustarla. La niña levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mira, mi abuela me dijo que viniera aquí, susurró con voz temblorosa. Dijo que mi papá vendría a buscarme. Alejandro miró alrededor. Las calles estaban prácticamente vacías, solo algunos transeúntes corriendo para refugiarse de la lluvia. ¿Dónde está tu abuela ahora? Se fue al cielo esta mañana, respondió la niña, apretando el papel contra su pecho. Los señores de la casa me dijeron que no podía quedarme más tiempo, que tenía que encontrar a mi papá. El corazón de Alejandro se encogió. La niña estaba completamente sola, abandonada en las calles de Madrid en una noche fría y lluviosa. ¿Y ese papel? ¿Qué dice? Con manos temblorosas, la pequeña le mostró una nota escrita a mano con letra temblorosa. Lucía, mi amor. Tu papá es un hombre muy importante que vive en Madrid. Algún día lo encontrarás. Mientras tanto, recuerda que te amo más que a las estrellas. Abuela Carmen, ¿cómo te llamas?, preguntó Alejandro, agachándose para estar a la altura de la niña. Lucía Morales, respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo 8 años y mi cumpleaños es mañana. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta niña había perdido a su única familia el mismo día que cumplía años. Era una crueldad del destino que no podía ignorar. ¿Has comido algo hoy?, le preguntó, notando lo delgada que estaba. Lucía negó con la cabeza. No tengo dinero. Abuela Carmen me dijo que los hombres importantes siempre tienen dinero y que mi papá me cuidaría cuando lo encontrara. Fue entonces cuando Lucía hizo la pregunta que cambiaría todo. Señor, usted parece muy importante con ese abrigo tan bonito. ¿Podría fingir que es mi papá solo por hoy? Es que mañana es mi cumpleaños y no quiero pasarlo sola. Alejandro se quedó paralizado. Las palabras de la niña resonaron en su mente como un eco. Durante años, había evitado todo tipo de compromiso emocional. Después de su divorcio, había decidido que las relaciones solo traían dolor y complicaciones. Pero ahora, mirando a esta pequeña indefensa, sintió que algo se quebraba en su interior. ¿Solo por hoy?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido en mucho tiempo. Lucía asintió con esperanza. Solo hasta que encuentre a mi papá de verdad. Prometo que no le causaré problemas. Alejandro miró hacia su Mercedes, donde su chofer esperaba pacientemente. Pensó en su ático frío y silencioso, en su vida vacía llena de lujos pero sin amor. Luego miró a Lucía,
que lo observaba con una mezcla de esperanza y terror, como si su respuesta fuera la diferencia entre la vida y la muerte. Está bien, dijo finalmente, pero solo por hoy. La sonrisa que iluminó el rostro de Lucía fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises. Por primera vez en años, Alejandro sintió que había tomado una decisión correcta. Una noche que despierta el alma. El ático de Alejandro en la calle Serrano era un testimonio de su éxito: techos altos, ventanas panorámicas que ofrecían vistas espectaculares de Madrid, muebles de diseño italiano y obras de arte que valían más que lo que muchas familias ganaban en toda una vida. Sin embargo, cuando Lucía entró, la primera cosa que dijo fue: ¿por qué no hay fotos de familia? Alejandro se detuvo en seco. En todos los años que había vivido allí, nadie había hecho esa observación. Los empresarios, modelos y socialites que frecuentaban su hogar siempre se quedaban impresionados por el lujo, pero nunca habían notado la ausencia de calor humano. Llora, no tengo familia, respondió con honestidad. ¿No tienes mamá ni papá?, preguntó Lucía, quitándose sus zapatos empapados. Los tengo, pero no hablamos mucho, admitió Alejandro. A veces las personas se alejan cuando crecen. Lucía lo miró con una sabiduría que no correspondía a su edad. Abuela Carmen decía que la familia no siempre son las personas que nacen contigo, a veces son las que eliges para amar. Esas palabras golpearon a Alejandro como una revelación. Sera dirigió a la cocina, un espacio inmaculado que rara vez usaba, y se dio cuenta de que no tenía idea de qué comían los niños. Sus neveras estaban llenas de champagne, quesos importados y comida gourmet que su ama de llaves preparaba para sus cenas de negocios. ¿Qué te gusta comer?, preguntó, sintiéndose ridículamente fuera de lugar en su propia cocina. Abuela Carmen hacía tortilla española, respondió Lucía con nostalgia. Decía que era la comida del alma. Alejandro no había cocinado en más de 15 años. Sus comidas eran o en restaurantes de 5 estrellas o preparadas por chefs privados. Pero algo en la forma en que Lucía mencionó a su abuela lo conmovió profundamente. Enséñame cómo la hacía, dijo impulsivamente. Durante la siguiente hora, Alejandro y Lucía trabajaron juntos en la cocina. Ella le contó sobre su abuela, una mujer que había trabajado como costurera toda su vida, y que había criado a Lucía después de que su madre muriera en un accidente de tráfico cuando ella tenía 3 años. Abuela Carmen decía que mi papá era un hombre muy ocupado, pero que algún día me encontraría, explicó Lucía mientras batía los huevos. Decía que cuando las personas muy importantes se enamoran, a veces no pueden quedarse, pero que el amor queda para siempre. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú la crees? Claro, respondió Lucía con simplicidad. El amor nunca se va, solo se esconde a veces. Mientras comían la tortilla, que había quedado un poco quemada pero que sabía mejor que cualquier plato gourmet que Alejandro hubiera probado, Lucía le contó sobre su vida. Vivía en un pequeño apartamento en Vallecas con su abuela, iba al colegio público del barrio, y su sueño era ser veterinaria para cuidar animales abandonados. ¿Y tú qué querías ser cuando eras pequeño?, preguntó Lucía. La pregunta lo tomó por sorpresa. Había sido tanto tiempo desde que alguien le preguntara sobre sus sueños en lugar de sus logros. Quería ser profesor, admitió. Me gustaba la idea de ayudar a los niños a aprender. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mi padre decía que los profesores no ganan dinero, y que el dinero era lo más importante del mundo. Lucía frunció el ceño. Abuela Carmen decía que la gente que solo piensa en dinero se olvida de vivir. ¿Tú te sientes vivo?, la pregunta lo golpeó como un rayo. Alejandro se dio cuenta de que no se había sentido realmente vivo en años. Su vida era una rutina de reuniones, números, adquisiciones y más dinero. Pero sentado en esa cocina, con una niña de 8 años que había perdido todo pero que aún creía en el amor, se sentía más vivo que nunca. Después de cenar, Lucía pidió ver las estrellas desde la terraza. Madrid brillaba bajo ellos como un mar de luces, pero arriba, las estrellas luchaban por brillar contra la contaminación lumínica. Abuela Carmen me enseñó a hacer deseos a las estrellas, dijo Lucía. ¿Quieres hacerlo conmigo? No creo en esas cosas,
respondió Alejandro automáticamente. Solo por hoy, insistió Lucía con una sonrisa. Recuerda que eres mi papá solo por hoy. Alejandro cerró los ojos y, por primera vez en décadas, hizo un deseo. Deseó poder ser el hombre que esta niña veía en él. Deseó poder protegerla y darle la familia que nunca había tenido. Deseó poder encontrar de nuevo su corazón. Cuando abrió los ojos, Lucía lo estaba mirando con una sonrisa serena. ¿Sabes qué deseé yo? ¿Qué? Deseé que mañana, en mi cumpleaños, no me despertara sola. Alejandro sintió lágrimas en los ojos por primera vez en años. No lo harás, le prometió. Te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Lucía en la habitación de invitados, Alejandro se quedó despierto mirando por la ventana. Su reflejo en el cristal le mostró a un hombre que ya no reconocía completamente. Algo había cambiado en su interior, como si una puerta que había estado cerrada durante años hubiera comenzado a abrirse. En la quietud de la noche, por primera vez en décadas, Alejandro rezó. No estaba seguro de si alguien lo escuchaba, pero susurró al universo: si existe un plan para mí, si hay algo más que este vacío, muéstramelo. Dame la fuerza para ser el hombre que esta niña necesita. No hubo respuesta audible, pero en su corazón, Alejandro sintió una paz que no había experimentado desde la infancia. Por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en el rostro. El cumpleaños que cambió dos vidas. Alejandro despertó antes del amanecer, algo inusual para él. Normalmente, se levantaba a las 7 en punto, revisaba los mercados asiáticos en su teléfono y comenzaba su día con una llamada a su oficina de Hong Kong. Pero esta mañana fue diferente. Lo primero que pensó no fueron los números de sus hoteles, sino en la promesa que le había hecho a Lucía. Se vistió silenciosamente y salió del edificio mientras la ciudad aún dormía. Las calles de Madrid estaban tranquilas, solo algunos trabajadores madrugadores y corredores comenzaban sus rutinas. Alejandro se dirigió al mercado de San Miguel, un lugar que conocía pero donde nunca había comprado nada personalmente. Buenos días, saludó al primer vendedor que encontró. Necesito todo para un cumpleaños infantil. El hombre, un valenciano de mediana edad con manos curtidas por el trabajo, lo miró con curiosidad. ¿Cuántos años cumple? 8, respondió Alejandro, y al decirlo, se dio cuenta de que sonreía. Una edad especial. ¿Niño o niña? Niña, se llama Lucía. Durante la siguiente hora, Alejandro compró con más cuidado del que había puesto en cualquier negociación multimillonaria. Frutas frescas, ingredientes para hacer una tarta, globos de colores, y en una tienda de juguetes cercana, una muñeca que le recordó a Lucía y algunos libros sobre animales. Cuando regresó al ático, encontró a Lucía despierta, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, mirando por la ventana. Llevaba puesta una de sus camisas, que le quedaba como un vestido. ¿Dónde fuiste?, preguntó con voz somnolienta. A comprar cosas para tu cumpleaños, respondió Alejandro, sintiendo una emoción extraña al ver cómo se iluminaba el rostro de la niña. ¿En serio? ¿Compraste cosas para mí? Claro, es tu cumpleaños, ¿no? Lucía se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. El gesto fue tan espontáneo y lleno de amor que Alejandro se quedó inmóvil por un momento. Cuando había sido la última vez que alguien lo había abrazado con tanta sinceridad? Gracias, papá, murmuró Lucía contra su pecho. La palabra papá resonó en el corazón de Alejandro como una campana. Supo en ese momento que algo fundamental había cambiado en él. Pasaron la mañana decorando el apartamento. Alejandro descubrió que tenía cero habilidades para inflar globos o colgar guirnaldas, pero Lucía fue una profesora paciente. Mientras trabajaban juntos, ella le contó más sobre su vida con su abuela. Abuela Carmen trabajaba en una fábrica de ropa, explicó Lucía mientras pegaba una guirnalda en la pared. Todas las mañanas se levantaba muy temprano y regresaba muy tarde, pero siempre tenía tiempo para mí. ¿Te hacía falta tener más cosas?, preguntó Alejandro, pensando en todos los juguetes y gadgets que había comprado. No, respondió Lucía con honestidad. Abuela Carmen decía que lo que más necesitaban las personas era sentirse amadas, que las cosas bonitas están bien, pero que sin amor, las casas bonitas son solo casas vacías.
Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón de Alejandro. Su ático era exactamente eso, una casa vacía llena de cosas bonitas pero sin amor. Para el almuerzo, decidieron hacer la tarta juntos. Alejandro había comprado una mezcla preparada, pero Lucía insistió en que las tartas de verdad se hacían desde cero. ¿Cómo sabes tanto de cocina?, preguntó Alejandro mientras mezclaba la harina. Abuela Carmen me enseñó. Decía que cocinar era como hacer magia, que pones amor en los ingredientes y salen cosas deliciosas. Mientras la tarta se horneaba, se sentaron en el sofá y Lucía abrió sus regalos. Su reacción fue pura alegría, gritó de emoción por la muñeca, hojeó los libros sobre animales con fascinación, y abrazó cada regalo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. ¿Te gusta?, preguntó Alejandro, nervioso por primera vez en años. Es el mejor cumpleaños de mi vida, exclamó Lucía. ¿Pero qué? ¿Podemos llamar a tu mamá y a tu papá? Quiero conocer a mis abuelos. Alejandro se tensó. Lucía, mis padres y yo no tenemos una buena relación. ¿Por qué? Porque cuando era niño, ellos siempre estaban ocupados con el trabajo. Nunca tuvieron tiempo para mí. Lucía lo miró con seriedad. Abuela Carmen decía que a veces las personas se olvidan de lo importante hasta que es demasiado tarde, pero también decía que nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas. ¿Y si no quieren arreglar las cosas? Entonces al menos tú sabrás que lo intentaste. Esa tarde, mientras comían la tarta que había quedado un poco ladeada pero que sabía deliciosa, Alejandro tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en 3 años. Papá, dijo cuando contestaron. Alejandro, ¿estás bien? Hace tanto que no llamas. Estoy bien, papá. Llamaba porque hay alguien que quiero que conozcas. Le pasó el teléfono a Lucía, que habló con su abuelo durante 20 minutos, contándole sobre su cumpleaños, su abuela Carmen, y lo maravilloso que era su papá Alejandro. Cuando colgó, Alejandro tenía lágrimas en los ojos. Su padre había llorado al escuchar a Lucía, y había prometido venir a visitarlos al día siguiente. ¿Ves?, dijo Lucía, tomando su mano. A veces solo necesitas dar el primer paso. Esa noche, mientras tucaba a Lucía en la cama, ella le hizo una confesión. ¿Sabes qué? Creo que abuela Carmen tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre qué mi papá me encontraría. Creo que tú eres mi papá de verdad. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Lucía, no tienes que decir nada, interrumpió ella. Solo, ¿puedes seguir siendo mi papá? No solo por hoy, sino para siempre. En ese momento, Alejandro supo que no había vuelta atrás. Esta niña no solo había entrado en su vida, había despertado su alma. Sí, susurró, para siempre. Esa noche, Alejandro se quedó despierto planeando cómo hacer que esa promesa se hiciera realidad. Por primera vez en su vida, el dinero no era para acumular más riqueza, sino para construir algo más valioso, una familia. Los muros se derrumban la mañana siguiente, trajo consigo una lluvia suave que lavaba las calles de Madrid. Alejandro despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años, se sentía nervioso. Su padre había prometido venir, y no había visto a Fernando Mendoza en más de 3 años. Su última conversación había terminado en una discusión sobre el rumbo de la empresa familiar, que Alejandro había comprado completamente para independizarse. Lucía, por el contrario, estaba radiante de emoción. Se había despertado temprano y había preparado dibujos para mostrar a su nuevo abuelo. Sus obras de arte cubrían la mesa del comedor. Dibujos de ella, Alejandro y un señor mayor que presumiblemente era Fernando, todos tomados de la mano bajo un arco iris. ¿Estás nervioso?, preguntó Lucía, notando que Alejandro revisaba su teléfono constantemente. Un poco, admitió él. Hace mucho que no veo a mi padre. ¿Tuvieron una pelea? Algo así. Él quería que yo fuera de una manera, y yo quería ser diferente. Lucía reflexionó sobre esto mientras coloreaba. Abuela Carmen decía que a veces los papás se preocupan tanto por proteger a sus hijos que se olvidan de escucharlos.
También decía que los hijos a veces se preocupan tanto por ser diferentes que se olvidan de que sus papás también tienen miedo. La simplicidad de sus palabras golpeó a Alejandro. Había estado tan enfocado en demostrar su independencia que nunca había considerado que su padre también podría haber tenido miedo. El timbre sonó a las 2 en punto. Alejandro abrió la puerta y se encontró cara a cara con Fernando Mendoza, un hombre de 68 años que parecía haber envejecido más de lo que los años justificaban. Su cabello, completamente gris ahora, y las líneas profundas en su rostro hablaban de preocupación y quizás arrepentimiento. Alejandro, dijo Fernando, su voz más suave de lo que su hijo recordaba. Papá, respondió Alejandro, y por un momento, ambos se quedaron allí, sin saber cómo proceder. Entonces Lucía apareció, corriendo hacia la puerta con sus dibujos en la mano. Abuelo Fernando, gritó, abrazando las piernas del anciano. Sin ninguna inhibición, Fernando se quedó inmóvil por un momento, claramente sorprendido por la efusividad de la niña. Luego, lentamente, se agachó para estar a su altura. Hola, pequeña, dijo, y Alejandro notó que su voz se quebró ligeramente. ¿Tú eres Lucía? Sí, y tú eres mi abuelo. Mira, te hice dibujos. Durante la siguiente hora, Fernando se sentó en el suelo con Lucía, admirando cada dibujo, escuchando cada historia, y riéndose de una manera que Alejandro no había visto en décadas. Observando a su padre con Lucía, Alejandro se dio cuenta de algo sorprendente. Fernando no era el hombre frío y distante que recordaba, era un abuelo cariñoso que parecía estar descubriendo una parte de sí mismo que había mantenido enterrada. ¿Puedo hablar contigo?, le preguntó Fernando a Alejandro cuando Lucía fue a buscar más dibujos. Se sentaron en la terraza, el silencio pesado entre ellos. Finalmente, Fernando habló. No sabía que tenías una hija. Es complicado, respondió Alejandro. Acabo de conocerla hace 2 días, pero siento como si hubiera estado esperándola toda mi vida. Fernando lo miró con comprensión. Así es como me sentí contigo cuando naciste, pero tenía tanto miedo de no ser un buen padre que me enfoqué en darte todo lo que yo nunca tuve: seguridad económica, educación, oportunidades, y en el proceso, me olvidé de darte lo que más necesitabas. ¿Qué era eso? Tiempo, atención, amor sin condiciones. Fernando se quedó en silencio por un momento. Tu madre me lo decía, pero yo pensaba que estaba siendo un buen padre trabajando tanto para asegurar tu futuro. Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. Yo pensé que no te importaba. Eres lo que más me importa en el mundo, respondió Fernando, con lágrimas en los ojos. Pero nunca supe cómo demostrártelo. Cuando empezaste a alejarte, pensé que era mejor darte espacio. Cuando te independizaste completamente, pensé que era mejor no molestarte. Papá, no, interrumpió Fernando, déjame terminar. Estoy orgulloso de ti, siempre lo he estado. Construiste algo increíble, mucho más de lo que yo jamás logré. Pero viendo a esa niña, viendo cómo te mira, me doy cuenta de que tu mayor logro no son tus hoteles o tu dinero, es el hombre en el que te has convertido. Alejandro se quebró. Por primera vez en años, lloró frente a su padre. No sé si soy un buen hombre, papá. He sido tan frío, tan enfocado en el éxito, que me olvidé de vivir. Pero ahora tienes una segunda oportunidad, dijo Fernando, poniendo su mano en el hombro de su hijo. Esa niña te está dando la oportunidad de ser el padre que ambos hubiéramos querido tener. Lucía regresó con más dibujos y una propuesta. ¿Podemos hacer galletas juntos? Abuela Carmen me enseñó, y ahora puedo enseñarles a ustedes. Los 3 hombres de la familia Mendoza pasaron la tarde en la cocina, ensuciándose las manos con harina y riéndose de sus intentos fallidos de hacer galletas perfectas. Fernando le contó a Lucía historias sobre Alejandro cuando era niño, historias que sorprendieron a Alejandro porque revelaban cuánto había observado su padre, incluso cuando parecía ausente. ¿Sabías que tu papá quería ser profesor?, le dijo Fernando a Lucía. Sí, me lo contó. ¿Por qué no lo dejaste? Fernando miró a su hijo con arrepentimiento. Porque pensé que era mi trabajo protegerlo del mundo, asegurarme de que nunca pasara necesidades.
pero me olvidé de que a veces es más importante ser feliz que ser rico. ¿Puede ser las dos cosas?, preguntó Lucía con curiosidad. Sí, respondió Alejandro, mirando a su padre y luego a Lucía, pero primero tienes que saber qué te hace feliz. Esa noche, después de que Fernando se fuera con la promesa de volver pronto, Alejandro acostó a Lucía como había hecho las 2 noches anteriores, pero esta vez, ella tenía una pregunta diferente. ¿Podemos seguir siendo una familia aunque no hayamos nacido juntos? ¿Qué quieres decir? Abuela Carmen decía que Dios a veces arregla las cosas de maneras extrañas, que las personas que se necesitan siempre se encuentran. Alejandro pensó en las palabras de su abuela. En solo 3 días, Lucía había transformado no solo su vida, sino también había reunido a una familia que se había desintegrado por orgullo y malentendidos. Sí, le respondió, podemos ser una familia. De hecho, creo que ya lo somos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se sentó en su terraza, mirando las estrellas que ahora parecían más brillantes, y sintió una presencia. No era algo que pudiera explicar racionalmente, pero sintió como si alguien estuviera cuidando de él y de Lucía, como si la abuela Carmen, de alguna manera, hubiera orquestado todo esto. Gracias, susurró al cielo nocturno, gracias por darme la oportunidad de ser padre. En la quietud de la noche, Alejandro sintió una paz profunda. Su vida había tomado un giro que nunca habría imaginado, pero por primera vez en años, se sentía completo. Cuando el pasado golpea la puerta una semana después, Alejandro había comenzado a establecer una rutina completamente nueva. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Lucía, la llevaba al colegio antes de ir a sus reuniones, y por las tardes, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina, corría a casa para ayudarla con los deberes. Sus empleados notaron el cambio. El jefe implacable que conocían había sido reemplazado por alguien más calmado, más humano. Lucía se había adaptado a su nueva vida con una facilidad que sorprendía a Alejandro. Había inscrito a la niña en el Colegio San Patricio, uno de los mejores de Madrid, pero ella prefería hablar de sus nuevos amigos que de las instalaciones de lujo. Su inocencia y bondad natural la habían convertido rápidamente en la favorita de sus profesores. ¿Sabes qué es lo mejor de mi nueva escuela?, le preguntó Lucía una tarde mientras hacían los deberes juntos. ¿Qué puedo contarles? A todos que tengo un papá que me ama. Antes, cuando los niños hablaban de sus papás, yo solo podía escuchar. Alejandro sintió una punzada de dolor y amor mezclados. ¿Y qué les dices de mí? Que eres el mejor papá del mundo, que trabajas ayudando a las personas y que me enseñas cosas nuevas todos los días. Era cierto, Alejandro había comenzado a ver su trabajo de manera diferente. En lugar de enfocarse solo en maximizar las ganancias, había implementado programas para ayudar a familias necesitadas a través de la fundación de sus hoteles. Era como si Lucía hubiera despertado una parte de él que había estado dormida. Pero la felicidad de Alejandro se vio interrumpida una mañana cuando su asistente, María, entró a su oficina con una expresión preocupada. Señor Mendoza, hay una mujer aquí que dice ser la trabajadora social asignada al caso de Lucía Morales. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué mujer? Se llama Isabel Herrera. Dice que tiene una orden judicial para llevarse a la niña. Alejandro sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Había estado tan enfocado en construir una vida con Lucía que había olvidado que, legalmente, él no tenía ningún derecho sobre ella. Isabel Herrera era una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño estricto y gafas que le daban un aire severo. Entró a la oficina con un maletín y una expresión que no prometía nada bueno. Señor Mendoza, dijo sin preámbulos, soy la trabajadora social asignada al caso de Lucía Morales. Entiendo que la niña ha estado viviendo con usted sin autorización legal. Ella no tenía a dónde ir, respondió Alejandro, intentando mantener la calma. La encontré en la calle, completamente sola. Eso no le da derecho a quedarse con ella, replicó Isabel con frialdad.
Lucía debe ser trasladada a una institución apropiada mientras buscamos una familia adoptiva. ¿Una institución? Alejandro se levantó de su silla. ¿Habla de un orfanato? Un hogar de acogida temporal. Es el protocolo estándar. Pero, ella es feliz aquí. Tiene todo lo que necesita. Isabel lo miró con desdén. Señor Mendoza, el dinero no es lo único que necesita un niño. Lucía necesita una familia real, no un multimillonario que juega a ser padre. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque es mi trabajo proteger a los niños. Y un hombre soltero que vive solo, sin experiencia con niños, no es el ambiente apropiado para una menor. Alejandro se sintió desesperado. ¿Y si inicio el proceso de adopción? Eso llevaría meses, posiblemente años. Mientras tanto, Lucía debe estar en cuidado del Estado. Por favor, dijo Alejandro, y por primera vez en su vida, suplicó, déjeme al menos hablar con ella, explicarle. Isabel miró su reloj. Tiene 5 minutos, luego me la llevo. Cuando Alejandro llegó a casa, Lucía estaba en la sala, jugando con sus muñecas. Al verlo, corrió a abrazarlo como hacía todos los días. Papá, ¿por qué llegaste tan temprano? Alejandro se agachó para estar a su altura, luchando por mantener la compostura. Lucía, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? Hay una señora que dice que tienes que ir a vivir a otro lugar por un tiempo. El rostro de Lucía se descompuso. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, mi amor, no hiciste nada malo, es solo que, las leyes, dicen que necesito un papel especial para ser tu papá, y eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, con una voz muy pequeña, preguntó, ¿ya no me quieres? Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se partía en pedazos. Te quiero más que a mi propia vida, Lucía. Nada va a cambiar eso, entonces lucha por mí, le susurró ella al oído. Abuela Carmen decía que cuando amas a alguien de verdad, luchas por esa persona sin importar lo que pase. Cuando Isabel se llevó a Lucía, la niña no lloró. En cambio, se despidió con una sonrisa valiente y le dijo, nos vemos pronto, papá, vas a encontrar la manera. Alejandro se quedó en la puerta de su edificio, viendo cómo el coche se alejaba con lo más importante de su vida. Por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Todo su dinero, toda su influencia, no significaba nada si no podía proteger a la persona que más amaba. Esa noche, Alejandro no pudo comer, no pudo trabajar, no pudo hacer nada más que caminar por su apartamento vacío. Cada rincón le recordaba a Lucía, sus dibujos en la nevera, sus libros en la mesa, su risa llenando los espacios silenciosos. Se sentó en su terraza, mirando las estrellas que ahora parecían más distantes. ¿Cómo puedo luchar por ella?, preguntó al cielo nocturno. ¿Cómo puedo demostrar que soy lo que ella necesita? En la quietud de la noche, Alejandro sintió una claridad que no había tenido antes. No podía ganar esta batalla solo con dinero o influencia. Necesitaba algo más, necesitaba demostrar que había cambiado, que Lucía no era solo una niña que había rescatado, sino que ella lo había rescatado a él. Al día siguiente, Alejandro comenzó una batalla que sería más difícil que cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado, pero esta vez, no luchaba por ganancias o poder, luchaba por amor, por familia, por la oportunidad de ser el padre que Lucía merecía. La batalla por el amor. Alejandro contrató al mejor abogado de familia de Madrid, Carlos Vega, un hombre de 55 años conocido por ganar casos imposibles. Cuando se encontraron en el despacho de Carlos, Alejandro esperaba que el dinero y la influencia fueran suficientes para resolver rápidamente el problema. Señor Mendoza, dijo Carlos después de revisar el caso, no le voy a mentir. Esto va a ser difícil. ¿Difícil? Tengo recursos ilimitados. Puedo pagar lo que sea necesario. Carlos se quitó las gafas y lo miró directamente. No se trata de dinero, se trata de demostrar que usted es la mejor opción para Lucía. Y honestamente, su perfil no es el ideal para un proceso de adopción. ¿Qué quiere decir? Hombre soltero,
sin experiencia previa con niños, estilo de vida workaholic, sin red de apoyo familiar estable. Los jueces prefieren parejas casadas con experiencia y estabilidad emocional demostrada. Alejandro sintió que se le caía el mundo encima, pero ella es feliz conmigo. Eso debe contar para algo. Claro que cuenta, pero necesitamos más que eso. Necesitamos testimonios, evidencia de cambio genuino, un plan de vida a largo plazo que ponga a Lucía en el centro. Durante las siguientes semanas, Alejandro se embarcó en una transformación completa de su vida. Habló con psicólogos infantiles, tomó clases de crianza, reestructuró su horario laboral para tener más tiempo libre, y comenzó a construir una red de apoyo que incluía a su padre, quien se había convertido en un aliado incondicional. ¿Cómo está?, preguntó Fernando durante una de sus visitas diarias. Perdido, admitió Alejandro. Cada día que pasa sin ella es una agonía. No sabía que se podía amar tanto a alguien. Así es como me sentí cuando tu madre se fue, dijo Fernando suavemente, pero también así es como me sentí cuando tú naciste. El amor verdadero cambia todo. Mientras tanto, Alejandro había logrado averiguar dónde estaba Lucía y había solicitado visitas supervisadas. El hogar de acogida temporal era un lugar limpio y bien administrado, pero cuando vio a Lucía por primera vez después de 2 semanas, su corazón se rompió. La niña había perdido peso, tenía ojeras, y aunque intentaba sonreír, su tristeza era palpable. Estaba sentada en una sala de juegos común, rodeada de otros niños, pero completamente sola. «Papá», gritó cuando lo vio, corriendo hacia él y abrazándolo con una fuerza que lo sorprendió. «Hola, mi amor», susurró Alejandro, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Te he extrañado tanto. ¿Ya tienes el papel? ¿Ya puedo ir a casa?» «Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Te prometo que no me voy a rendir». Durante la hora que les permitían estar juntos, Lucía le contó sobre su vida en el hogar. Era tratada bien, tenía comida y cuidados médicos, pero no tenía a nadie que la amara de la manera incondicional que ella había conocido con él. «Los otros niños dicen que probablemente nadie me va a adoptar porque soy muy grande», le confesó Lucía. «Dicen que las familias prefieren bebés». «Eso no es cierto», respondió Alejandro con firmeza. «Yo te quiero exactamente como eres, exactamente. A esta edad, eres perfecta. Pero ¿y si no puedes conseguir el papel? ¿Y si nunca puedo volver a casa?» Alejandro tomó las pequeñas manos de Lucía entre las suyas. «Mírame, Lucía, te juro por mi vida que voy a encontrar la manera de traerte a casa. Puedo prometer muchas cosas, pero nunca te he mentido, ¿verdad? No, entonces confía en mí. Voy a luchar por ti hasta mi último aliento». Esa noche, Alejandro tuvo una revelación. Se dio cuenta de que durante toda su vida había luchado por cosas que no importaban realmente, pero ahora, por primera vez, luchaba por algo que definía quién era. Lucía no era solo una niña que había entrado en su vida, era la razón por la que había nacido. Se arrodilló junto a su cama, y, por segunda vez en su vida adulta, rezó con todo su corazón. «Dios, si estás ahí, si me estás escuchando, por favor ayúdame. No te pido por dinero o éxito, te pido por la oportunidad de ser el padre que esta niña necesita. Ayúdame a encontrar el camino». La respuesta llegó de una manera inesperada. Al día siguiente, Carlos lo llamó con noticias que cambiarían todo. «Alejandro, creo que encontré algo que puede ayudarnos. Resulta que Carmen Morales, la abuela de Lucía, dejó una carta para ti». «¿Una carta para mí? ¿Cómo es posible?» Al parecer, antes de morir, le pidió a una vecina que la entregara al hombre importante que cuidaría de Lucía. «La vecina ha estado buscándote desde entonces». Cuando Alejandro leyó la carta, se sintió abrumado por la emoción. «Querido señor, si está leyendo esto, significa que Dios respondió mis oraciones y mi Lucía encontró a su verdadero padre». Desde que era pequeña, Lucía hablaba de encontrar a un papá que la amara. «Yo siempre le decía que Dios tenía un plan. No sé quién es usted, pero sé que si Lucía confió en usted, entonces usted es el hombre correcto. Mi nieta tiene un don especial para ver el corazón de las personas. Si ella lo escogió,
es porque vio en usted el padre que siempre había estado esperando. Le pido que la ame como yo la amé, que la proteja, que la guíe, y que le enseñe que el amor verdadero nunca se acaba. Lucía tiene un corazón enorme y un espíritu fuerte. Con el amor correcto, puede cambiar el mundo. Dios los bendiga a los dos. Con amor y esperanza. Carmen Morales. Alejandro lloró al leer la carta. Era como si Carmen hubiera sabido que él necesitaría estas palabras para encontrar la fuerza de seguir luchando. Carlos, dijo con renovada determinación, quiero que uses esta carta en el juicio. Quiero que todo el mundo sepa que esta no es una adopción común. Es el cumplimiento de una promesa hecha por una abuela moribunda a una niña, que solo quería ser amada. Ahora sí tenemos una historia que contar, sonrió Carlos. Ahora sí tenemos una oportunidad real. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero Alejandro ya no se sentía solo. Tenía el amor de Lucía, el apoyo de su padre, y ahora, las bendiciones de una abuela que había visto en él lo que él mismo había tardado años en descubrir. El milagro del amor verdadero, el día del juicio, llegó con una mañana fría de diciembre. Alejandro se vistió con su mejor traje, pero por primera vez en su vida, la ropa cara no lo hacía sentir poderoso. Su fuerza venía de otro lugar, del amor que sentía por Lucía y de la certeza de que estaba luchando por algo más grande que él mismo. El juzgado estaba lleno, además de los abogados y funcionarios, estaban presentes Fernando, varios empleados de Alejandro que habían venido a testificar, los profesores de Lucía, y sorprendentemente, varios niños del hogar de acogida con sus cuidadores. La jueza, María Elena Ruiz, era una mujer de 50 años conocida por su firmeza pero también por su compasión hacia los menores. Cuando entró a la sala, Alejandro sintió que su futuro estaba en las manos de esta mujer. Señorías, comenzó Carlos, este no es un caso típico de adopción. Esta es la historia de dos almas que se encontraron cuando más se necesitaban mutuamente. Durante las siguientes 2 horas, Carlos presentó un caso meticulosamente construido. Mostró las evaluaciones psicológicas de Alejandro, que demostraban su capacidad para ser un padre amoroso. Presentó testimonios de profesores sobre el progreso académico y emocional de Lucía durante el tiempo que vivió con él. Habló de la transformación de Alejandro de un workaholic solitario a un hombre que había reestructurado completamente su vida por amor. Pero el momento más poderoso llegó cuando presentó la carta de Carmen Morales. Cuando Carlos leyó las palabras de la abuela en voz alta, se pudo escuchar un suspiro colectivo en la sala. Esta carta, dijo Carlos, demuestra que Carmen Morales no solo conocía a su nieta, sino que tenía una fe inquebrantable en que el amor encontraría el camino. La trabajadora social, Isabel Herrera, presentó el caso contrario. Argumentó que Alejandro, a pesar de sus buenas intenciones, no tenía la experiencia ni la estabilidad emocional necesaria para criar a una niña que había sufrido tanto trauma. Señoría, dijo Isabel, el dinero y las buenas intenciones no son suficientes. Lucía necesita una familia tradicional, estable, con experiencia en crianza. Fue entonces cuando la jueza pidió hablar con Lucía en privado. En su despacho, la jueza se sentó frente a Lucía con una expresión gentil. Lucía, quiero que me hables sobre tu vida. ¿Entiendes lo que está pasando hoy? Sí, respondió Lucía con una madurez que sorprendió a la jueza. Están decidiendo si mi papá puede ser mi papá de verdad. ¿Alejandro es tu papá? Claro que sí. Abuela Carmen me dijo que cuando encontrara a mi papá, mi corazón lo sabría. Y mi corazón lo supo desde el primer día. Pero ¿qué pasa si hay otra familia que quiere adoptarte? Una familia con mamá y papá. Lucía reflexionó sobre esto. Abuela Carmen decía que las familias no siempre son iguales, que lo importante no es cómo se ve la familia, sino cuánto amor hay en ella. ¿Y hay mucho amor con Alejandro? Muchísimo. Él dejó de trabajar tanto para estar conmigo. Aprendió a cocinar mis comidas favoritas. Me leí cuentos cada noche. Y cuando tengo pesadillas, él se queda conmigo hasta que me duermo. La jueza tomó notas. ¿Hay algo más que quieras decirme? Sí, quiero decirle que mi papá Alejandro era muy triste antes de conocerme. Él piensa que yo lo ayudé, pero él me ayudó a mí también.
Antes de conocerlo, yo no tenía papá. Ahora tengo papá y abuelo, y una familia que me ama. Cuando regresaron a la sala, la jueza se dirigió directamente a Alejandro. Señor Mendoza, póngase de pie. Alejandro se levantó, sintiendo que su corazón podía explotar de nervios. Durante mis 20 años como jueza de familia, he visto muchos casos de adopción. He visto padres biológicos que abandonan a sus hijos, padres adoptivos que los tratan como accesorios, y niños que nunca encuentran el hogar que merecen. Alejandro no podía respirar, pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, veo algo diferente. Veo lo que solo puede describirse como un milagro, dos personas que se encuentran exactamente cuando más se necesitan. La jueza miró a Lucía, que estaba sentada en la primera fila, con los ojos llenos de esperanza. Lucía Morales, en los 3 meses que has estado en cuidado temporal, has sido evaluada por psicólogos, trabajadores sociales y profesores. Todos coinciden en que eres una niña excepcional, resiliente, y con una capacidad de amor que es poco común. Luego se dirigió a Alejandro. Señor Mendoza, sus evaluaciones psicológicas muestran que ha experimentado una transformación genuina. Los testimonios de sus empleados, su familia, y los profesores de Lucía confirman que ha priorizado el bienestar de esta niña por encima de todo. La sala estaba en completo silencio, pero lo que más me impresiona es esto: en todos mis años de experiencia, nunca he visto a una niña hablar de un padre adoptivo con tanto amor, respeto y confianza. Y nunca he visto a un padre luchar tan incansablemente por un hijo. La jueza tomó un último documento. Por lo tanto, por el poder que me confiere la ley, y considerando el mejor interés de la menor, apruebo la adopción de Lucía Morales por Alejandro Mendoza. Que conste en acta que esta adopción se otorga no solo por cumplir con los requisitos legales, sino porque representa el triunfo del amor sobre las circunstancias. La sala explotó en aplausos. Lucía corrió hacia Alejandro, quien la levantó en sus brazos y la abrazó mientras ambos lloraban de felicidad. «Papá», gritó Lucía, «ahora sí eres mi papá de verdad». «Siempre fui tu papá de verdad», le susurró Alejandro, «desde el momento en que me pediste que fingiera serlo solo por un día». Fernando se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Bienvenida oficialmente a la familia, mi nieta». Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro y Lucía se sentaron en la terraza, mirando las estrellas como habían hecho aquella primera noche. «¿Sabes qué?», dijo Lucía. «¿Qué? Creo que abuela Carmen sabía que esto iba a pasar. Creo que ella te escogió para mí desde el cielo». Alejandro miró las estrellas, sintiendo una presencia cálida que no podía explicar. «Creo que tienes razón. ¿Podemos hacer un deseo juntos?». «Claro». Cerraron los ojos, y Alejandro deseó que pudiera ser el padre que Lucía merecía por el resto de su vida. Cuando abrió los ojos, Lucía lo estaba mirando con una sonrisa. «¿Qué deseaste?», preguntó Alejandro. «Que pudiéramos ser felices para siempre». «¿Y tú?». «Exactamente lo mismo». 6 meses después, Alejandro había transformado completamente su vida. Había vendido algunos de sus hoteles para enfocarse en proyectos que ayudaran a familias necesitadas. Había establecido una fundación en honor a Carmen Morales que ayudaba a niños huérfanos a encontrar familias amorosas. Lucía florecía en su nueva vida. Sus calificaciones eran excelentes. Había hecho muchos amigos, y su sueño de ser veterinaria se había fortalecido. Alejandro había prometido apoyarla en todo lo que quisiera hacer. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo Lucía una noche mientras cenaban. «¿Qué?». «Que yo solo te pedí que fingieras ser mi papá por un día, pero resultaste siendo mi papá de verdad para toda la vida». Alejandro sonrió, recordando aquella noche lluviosa que había cambiado todo. «¿Y sabes qué es lo más increíble para mí?». Que pensé que te estaba salvando a ti, pero la verdad es que tú me salvaste a mí». Esa noche, como todas las noches desde que Lucía había llegado a su vida, Alejandro le agradeció a Dios por el milagro del amor verdadero. Había aprendido que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de las peticiones más simples. Una niña le había pedido que fingiera ser su papá solo por un día. Esa simple frase no solo había cambiado sus vidas,
sino que había demostrado que el amor verdadero no conoce límites, no entiende de papeles legales, y siempre encuentra el camino. Y así, Alejandro Mendoza, el millonario que lo tenía todo pero no tenía nada, encontró la riqueza más grande de todas, una familia construida con amor, fe, y la certeza de que algunos encuentros están escritos en las estrellas mucho antes de que sucedan. Esta historia demuestra que a veces las palabras más simples pueden cambiar vidas enteras, que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o legales, y que cuando dos corazones se encuentran en el momento exacto que se necesitan, pueden suceder milagros que trascienden toda explicación racional. Lucía y Alejandro no solo encontraron una familia, encontraron la prueba de que el amor, la fe y la esperanza pueden transformar las vidas más vacías en las más plenas.